Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 252. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando los capítulos 86, 87 y 88. El Salmo 86 es una oración de David en tiempos de aflicción. El Salmo como tal contiene tres secciones. El primero de las secciones consiste en los versos 1 al 7. Durante estos versos, David reitera en 5 ocasiones su hecho de clamar a Jehová en el día de su angustia. Su petición es que Dios se inclinara hacia él y escuchara su clamor, aunque no define en este salmo su clamor específico, además de lo mencionado en el verso 4, donde pide que Jehová alegrara su alma, y el final del capítulo. La indicación es que aliviara su aflicción como para que su alma pudiera reposar en Dios y deleitarse de la contesta de Jehová. El segundo segmento consiste en los versos 8 al 13. En estos versos debemos notar tres aspectos importantes. Primeramente, en los versos 8 al 10, David exalta a Dios diciendo que ninguno entre la creación se compara con la magnitud de Dios y sus hechos. Noten en el verso 10 la mención de Dios como hacedor de maravillas, un título cual sale de la exaltación de Jehová por Moisés luego del cruce del Mar Rojo. Segundo, en el verso 11, la petición de David a Jehová a que le enseñara sus estatutos y caminos para andar en ellos rectamente. Recordarán que David en varios de sus salmos promete enseñar los estatutos de Jehová a las siguientes generaciones. Sin embargo, en este salmo David no presume ser el maestro, sino el estudiante, dejando que Dios le enseñe los caminos de su verdad. Tercero, en los versos 12 y 13, David se acerca a Dios con un corazón agradecido por lo que ya Jehová ha hecho por él. En el próximo segmento, David está por contar un poco de su aflicción. Sin embargo, no entra directamente en su petición sin antes engrandecer a Jehová y luego agradecer a Jehová. El tercer segmento se compone de los versos 14 al 17. En estos versos notamos que David se sentía afligido por hombres violentos y soberbios quienes buscaban la vida de David. Sabemos por nuestra lectura en Primera de Samuel hasta Primera de Crónicas que David estuvo en semejante aprietos varias veces en su vida. Su oración a Dios en este salmo indica sus previos clamores y el favor de Dios hacia él. En este salmo también debemos notar un detalle significante en el verso 16. David parece indicar el clamor de su propia madre por su vida. Como mínimo, David indica en este verso la piedad de su madre en servir a Jehová. La Biblia no nos menciona mucho en cuanto a la madre de David, pero este no es el primer salmo en que David menciona a su madre. Recuerden el Salmo 51. De todos modos, el salmo termina con su clamor por el favor de Jehová hacia él, a vergüenza de sus enemigos. El Salmo 87 es otro de los salmos de los hijos de Coré. En este breve salmo, el salmista exalta la ciudad de Jerusalén, o Sión en este salmo, como el centro del mundo favorecido por Dios. Para el salmista, Jerusalén es el lugar en el cual Dios estableció sus cimientos, probablemente indicando el templo. Noten en el verso 2 que el salmista dice que Jehová ama a Sión más que todas las moradas de Jacob, indicando Israel. Aunque es posible que el salmo se refiriera a Jacob como todo el pueblo hebreo, su uso de Jacob, cual es un apodo para Israel, parece insinuar que este salmo recordara el aparente abandono de Israel por Dios luego de su destrucción en el 722 BC. Sin embargo, Judá tendría un fin similar. Sin embargo, las palabras del salmista son ciertas sobre la ciudad de Sión, al menos en lo espiritual, y el propósito de Dios con su pueblo. Noten el Sela al final del verso 3. En los versos 4 al 6, el salmista hace mención de varios pueblos. Algunos de estos pueblos eran hostiles hacia Jerusalén y otros quedaban particularmente lejos de la ciudad. Rahab en este instante no se debe confundir con Rahab de la historia de Jueces capítulo 2 en la toma de Jericó. El término aquí se refiere a Egipto y procede de su uso en la región durante el tiempo de esta escritura. El profeta Isaías también hace mención de Rahab en referencia a Egipto.
Babilonia probablemente se estuvo levantando en poder durante el tiempo de la escritura de este salmo, ya que este salmo no parece lamentar la destrucción de Jerusalén. Noten la mención de los filisteos y Tiro, ambos de los cuales se unieron con los sirios en contra de Judá. La mención a Cus o Etiopía probablemente es en referencia a un pueblo lejano al sur de Egipto. Recuerden que Moisés tuvo una esposa cusita y la reina de Sabá vino a visitar a Salomón desde la región de Etiopía. Los etíopes se unieron a los egipcios para pelear contra Judá en los tiempos del rey Asa. Pueden ver 2 de Crónicas capítulos 14 y 15 para esa historia. En los versos 5 y 6 el salmista menciona la dicha de haber nacido en Jerusalén y la invitación a todos los seguidores de Jehová a inscribirse como sus ciudadanos. En contexto espiritual y escatológico, este salmo parece indicar el futuro Sión, la nueva Jerusalén del Apocalipsis, en la cual vendrán a ella todos los pueblos para ser sus ciudadanos. Noten el Sela al final del verso 6. El salmo termina en el verso 7 con una mención de la adoración de quienes provienen de la ciudad. El Salmo 88 es otro de los salmos de los hijos de Coré. Es de clamor a Jehová en tiempos de angustia. Los primeros dos versos se parecen mucho al clamor de David en el Salmo 86. El salmista escribe acerca de su clamor y plegaria para que Dios se inclinara hacia él y escuchara su clamor. Los versos 3 al 7 describen la aflicción del salmista y el motivo de su clamor. En estos versos el salmista parece indicar que estuviera enfermo o herido y cerca de la muerte, diciendo que su vida estaba cercana al Seol. Noten el verso 4, cual se parece a las palabras de David cuando se encontraba enfermo y sus compañeros lo tuvieron por muerto, mientras que sus enemigos planificaban la toma de su reino. El verso 7 es significante por cuanto demuestra que el salmista, semejante a Job, apercibía que su aflicción fuera por imposición de Jehová mismo. Los versos 8 al 12 reiteran la gravedad de su situación, indicando que genuinamente estuviera en peligro de muerte. Se describe como prisionero de sus encierres, indicando que su enfermedad lo confinó a su habitación o posiblemente a un lugar menos deseable. De todos modos, el salmista clama a Dios esperando un milagro y en los versos 10 al 12 le hace unas preguntas a Jehová, implicando que su muerte no daría oportunidad para que Dios fuera glorificado. En contraste, si Jehová oyera su clamor y lo levantara de su presente situación, su testimonio glorificaría a Jehová. En los versos 13 al 18, el salmista termina con la reiteración del contenido del inicio del salmo. El verso 13 menciona de nuevo su clamor a Jehová con la expectativa de que Jehová obrará a su favor. Los versos 14 al 17 atribuyen su condición a juicio de Dios o como mínimo el desfavor de Jehová sobre él. En el verso 18 reitera el abandono de sus compañeros por su presente condición. El salmo termina sin una resolución del problema del salmista y sin una aparente declaración de confianza en que Dios contestaría. Más bien, este salmo es una oración de lamento, esperando provocar alguna respuesta de Jehová. Esto ha sido los Salmos 86, 87 y 88. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.